elconstantedigital.com. Estamos nuevamente tratando temas de la Biblia, temas que nos mantienen siempre con el interés mayor, y en este caso contamos con la presencia del pastor y escritor Félix González Moreno. Bien hallado, don Félix. Muchas gracias. Un placer estar de nuevo con vosotros. Bueno, sinceramente hoy tenemos un tema maravilloso para tratar, que es el tema de los montes en la Biblia. ¿Cuál sería la visión que usted le da, la perspectiva al tema de los montes en general en la palabra de Dios? Bueno, los montes en toda la Biblia juegan un papel muy importante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De hecho, la vida de Jesús está enmarcada entre dos grandes montes. Al principio, el monte de la tentación, donde el diablo pues muestra a Jesús todos los reinos del mundo e intenta seducirlo. Al final le encontramos el monte de la ascensión. Y entre uno y otro pues aparece al principio el monte de las bienaventuranzas, y al final el monte Gólgota, ese lugar donde el cielo y la tierra se acercan como en ninguna otra parte, en ningún otro momento de la historia. Entonces vemos que Jesús busca continuamente los montes como lugar de quietud para la meditación y para la oración, ¿no? También en el Antiguo Testamento pues hay una serie de montes que juegan un papel importantísimo. Encontramos el monte Ararat, el Moria, Refidim, Sinaí, Nebo, el Carmelo, el Horeb, el montes Ebal y Gerizim, y una serie de montes donde tiene lugar momentos cumbres de la revelación de Dios, ¿no? Esa es la importancia. Por supuesto que nosotros no tenemos que volver hoy o ver en los montes hoy para nosotros lugares de revelación. Simplemente hablamos de los montes de la Biblia como esos lugares donde antaño se produjeron esas revelaciones maravillosas del Señor, y que como lugares geográficos y momentos históricos sí tienen mucho que decirnos a nosotros también, ¿no? Porque esas lecciones que se desarrollan en sus cumbres fueron de vital importancia, y en ese aspecto, en ese sentido, es que medito en ellos, ¿no? E intento pues sacar esas lecciones para nuestro provecho espiritual hoy. Bueno, los montes a los cuales usted se ha referido en la primera etapa son los montes que están, por ejemplo, hablamos de la ascensión, de la tentación, del Gólgota. Son montes que están por lo menos identificados dentro de la geografía de lo que hoy es el Estado de Israel. Hablamos de una altura media de 600 metros. Por ejemplo, cuando hablamos del monte Sinaí o del monte Ararat, el Sinaí estamos hablando casi 3.000 metros, exacto. el Ararat estamos hablando más de 5.000 metros. 5.330. Rompen con la geografía de la Tierra Santa. Sí. Es decir, la visión de sus cumbres son prácticamente nulas desde el llano. Sin embargo, la ascensión, el Gólgota, son montes que están a tiro de piedra, es decir, se puede vislumbrar. Hay una diferencia geográfica. Aquí la geografía es muy importante, entiendo. Bueno, diferencia geográfica no debemos interpretarla en ese sentido, ¿no? Sí debemos ver tanto los montes relacionados con el Antiguo Testamento como los montes del Nuevo Testamento, esos lugares especiales donde Dios se revela, donde el que quiere encontrar a Dios tiene que esforzarse, donde se va, el monte lo que hace es cernir, cribar un poco la multitud que se acerca a Dios. Cuando Jesús en el monte de las bienaventuranzas dice que vio la multitud y subió a un monte, lo hace no para sanar, como lo había hecho en el llano, para dar de comer, como lo haga también a las faldas de un monte no muy alto, sino lo hace para seleccionar discípulos. Ahí va a enseñar. Y la dificultad que entraña el ascenso al monte va a hacer que los que no tengan ese interés grande en el maestro y en sus enseñanzas se queden en el llano. Por tanto, el monte es ese lugar donde Dios se encuentra con los hombres que de verdad le buscan. Esa es la experiencia de la vida de Jesús, ¿no? Los montes en el Antiguo Testamento, la altura de los montes, son montes escogidos por Dios. De hecho, en el Salmo 36, versículo 6, encontramos esta declaración así: los montes de Dios. Son montes que Dios escoge para
para revelar un aspecto de su identidad y de su acción salvífica al hombre o al pueblo que tiene delante. No hay más diferencia entre la altura meramente geográfica de los montes entre sí. Pastor Félix, existe en la, digamos, idiosincrasia y la lingüística del pueblo de Israel una costumbre que se dice: subiremos a Jerusalén, en un subir físico, geográfico, que es también cercano a la subida espiritual, porque cada subida a Jerusalén en las fiestas, subiendo a montes como el monte Moriah, por ejemplo, exacto, significaba una preparación del peregrino, el que va por la peragria, el que va por los campos, acercándose cada vez más a la parte más alta geográfica y la espiritual, en donde iba a ofrecer un sacrificio para el Dios en el cual él creía que es el Dios de Israel, por supuesto. Los montes, entonces, es una aspiración, por lo que veo y lo que usted dice, que Dios coloca en el hombre una preparación para subir física y espiritualmente a un encuentro de mayor altura. Si usted me permite, el Salmo 121 dice: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Los montes son tentaciones para todas las culturas colocar allí sus adoraciones. Y el Dios de Israel y Jesucristo, por supuesto, utilizan también estos montes para colocar soberanía de Dios frente a ese paganismo que utilizaba las alturas para quemar incienso a dioses ajenos. ¿Cómo ve usted esta guerra de montes? En el principio Israel participa también de este sentir de los pueblos en general, de ver en el monte, en la montaña, algo especial, algo que montaña pues parece que toca el cielo, tierras se tocan, y entonces eso reviste a la montaña de un halo, no voy a decir mágico, pero sí sobrecogedor, ¿no? Ante los montes uno se siente pequeño. Yo he tenido la oportunidad de subir a los montes, a los Alpes suizos, y la verdad es que es impresionante, ¿no? Uno siente su pequeñez en esas alturas, y esta pequeñez la sentía el hombre antiguo también, ¿no? El hecho de que Dios se revelara en las alturas apunta pues a la diferencia también entre Dios y el hombre. Israel, pues en principio, el Dios Israel participa también de la idea del monte como el lugar especial para el encuentro entre Dios y el hombre. Después, cuando llega Jesús, vemos cómo los montes son removidos, esa significación teológica o espiritual es removida. En Ezequiel 36 se habla de la singularidad del monte de Sión. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el monte de Sión, en la vida de Jesús, no tiene mayor significación. Que es Gólgota, que es Moria, y que es el monte de Sión, donde Jesús será crucificado. Pero hay una serie de montes a los cuales se hace alusión sin citarlos por su nombre, donde Jesús huye de la multitud para encontrar la quietud, para apartarse del bullicio popular que le buscaba y que realmente pues le impedía esa concentración para la oración, ¿no? Entonces, el hecho de que estos montes no tengan nombre apuntan ya a la remoción del monte como lugar estratégico de encuentro entre Dios y el hombre. Así, en la conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana, le dice: vosotros creéis que en este monte tenéis que adorar a Dios, y los judíos pues en Jerusalén, pero yo te digo que llegará la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán a Dios, porque Dios busca que el hombre le adore en espíritu y en verdad. Esas palabras de Jesús significan la remoción definitiva del monte geográfico, o como lugar de la revelación divina. Ahora ya Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad, y se le puede orar en espíritu y en verdad, en el llano, en las alturas o donde sea, en cualquier lugar, porque Dios está en todas partes. No obstante, como digo, sí es significativo pararnos, detenernos un poco y contemplar las preciosas
preciosas lecciones espirituales que encierran esos montes en los cuales Dios tuvo a bien revelarse, hacer historia de salvación, y tanto es así, como digo, en el Salmo 36:6 se habla de los montes de Dios, los montes que Dios escogió, y del monte Sinaí fue escogido por Dios. Por tanto, lo que Dios escoge en un momento determinado de la historia tiene su razón de ser, y a nosotros no puede sernos indiferente. Tenemos que entender cuál es la razón de su significado, su interpretación, y aprovecharnos de ello para nuestra lección, nuestro provecho espiritual, servirnos de ello para nuestro provecho espiritual. Aprovechando esa alusión de los montes, y que no se adorará ni aquí ni allá, sino en espíritu y en verdad, el profeta Isaías capítulo 2 dice que habrá una confirmación del monte de la casa de Yahvé, al cual subirán las naciones, sí, por los montes que serán colocados allí, una cabeza será de ello, y vendrán muchos pueblos y dirán: subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Dios. Ahí aparece nuevamente en el final de los tiempos el monte Sión, sí, dentro del complejo de la confirmación, y de Jerusalén como base, como lugar de enseñanza final de todos los pueblos, en donde entenderán realmente la palabra de Dios. O sea, Jesucristo enseñará finalmente, como dice Isaías, en Sión y en Jerusalén, a las naciones todos los misterios de la Biblia. O sea, que en definitiva la enseñanza será en un monte. Sí, la enseñanza será en un monte, porque Jesús vuelve a poner sus pies en ese lugar desde el cual abandonó la tierra, el monte de los Olivos, y ese monte de los Olivos tiene una ubicación geográfica concreta, está en Israel hoy, está en Jerusalén, ¿no? Y a ese monte viene Jesús. La referencia de Isaías, indudablemente, pues es una referencia al monte propia en un lenguaje propio de su época, de su tiempo. Nosotros sabemos que efectivamente ese es el lugar, por la revelación, donde Jesús va a volver. Ahí establecerá, a mi juicio, ¿no?, y a juicio de muchos estudiosos de la Biblia, pues su milenio, y en ese milenio indudablemente no será Roma la capital de una facción del cristianismo, ni será Ginebra, ni tampoco Nueva York, sino que el centro de la espiritualidad volverá a ser de nuevo Israel. Si tenemos que empezar con montes, a su entender, ¿por qué ya hemos comenzado hablando de ellos? ¿Por cuál de esos montes comenzaríamos hoy a hacer una referencia más concreta según su parecer? Bueno, pues yo propondría que comenzáramos por el monte Ararat, porque Ararat es el monte de la misericordia, es el monte más relevante que encontramos al comienzo de la Biblia, ya en el capítulo 6 se encuentra su historia, se hace referencia a él también en el Nuevo Testamento en varios lugares, y se nos revela como monte de la misericordia. En ningún lugar de los montes geográficos se revela la misericordia de Dios de una manera tan práctica, ¿no? Una misericordia que consiste en poner de nuevo suelo firme bajo los pies tras las aguas tormentosas del juicio, para que el hombre pueda de nuevo comenzar su existencia, ¿no? Y ese fenómeno, esa revelación divina, esa gracia divina de la misericordia, tiene lugar en ese monte Ararat. El monte Ararat, que tiene una altura significativa, según algunos datos que tenemos de la historia, el monte Ararat, indudablemente, que perteneció a la Armenia histórica, y hoy en día está dentro del territorio Turquía, cerca a la frontera con Irán, no más de 16 kilómetros, fue escalado en 1829 por Friedrich Parrot, y de alguna manera intentaron establecer su identificación, y no obstante a todo lo que puede decir mucha gente, hay certezas de que se encontró vestigios allí de un barco a una altura muy elevada, por decir así, y algunos se animan o se arriesgan a tener esta visión de este barco asociada al Arca de Noé. ¿Qué piensa usted, hermano? Bueno, son declaraciones que se hacen y que realmente necesitan de una confirmación.
hay que tener cuidado porque a veces dentro del campo cristiano, evangélico, se hacen ciertas declaraciones en el intento de reforzar lo que el texto bíblico dice, ¿no? Yo no tengo necesidad de que me muestren un trozo de barco o de ver una parte del arca para creer que aquella historia fue cierta y que el arca se detuvo allí en las cumbres o en el valle de Ararat. Entonces me ando con mucho cuidado sobre eso, porque creo que hemos sido con frecuencia víctimas de la malicia de muchos y que a veces los cristianos, y hablo de los cristianos evangélicos, recurrimos a ciertas declaraciones y prácticas que son completamente impropias porque no son conforme a la verdad. Recordemos, por ejemplo, el osario de Santiago, que se descubrió hace unos años y que se nos vendía, ¿no?, pues por todos los medios de comunicación como auténtico, y finalmente era una copia burda, no era nada, ¿no? Así también pues se ha hecho con muchos objetos y este descubrimiento de parte de un barco que pudiera ser el Arca de Noé, pues yo necesito más confirmación. Sé que es un francés de origen español el que ascendió a esas cumbres también y creyó fotografiarlo. Sé que existe un libro que habla al respecto, pero como digo, eso tiene que ser analizado con ojos más críticos y de manera más objetiva, para que no nos vendan, en fin, como verdad, algo que no lo es, ¿no? Pero de todos modos yo no necesito que se me muestre un trozo de árbol para creer que esta historia fue cierta y que el arca de Noé pues se paró ahí en las cumbres del Ararat. Necesariamente debemos citar, por supuesto, la palabra de Dios, que en el 17º día del 7º mes el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Exacto. Para comenzar un nuevo comienzo, desde las alturas hacia el llano, como dijo usted, la familia de Noé desciende del barco. Tal vez podríamos hacer un paralelismo. Ellos suben con las aguas, deben descender después, y hay otro que tiene que subir, que es Abraham con Isaac al monte Moriah, para un nuevo comienzo. Dios vuelve a pactar con la humanidad, vuelve a pactar a través de Abraham. Hay un pacto en Génesis 9 después del diluvio, y hay un pacto con Abraham cuando prueba su fe. Los dos pactos tienen una relación con un monte. Sí. Es algo muy interesante para verlo en su perspectiva. ¿Cuál sería? Exacto, el pacto habla de compromiso y Dios quiere comprometerse con la humanidad. Ese pacto no se hace entre dos partes iguales, sino entre uno que es el todopoderoso Dios y el hombre que está necesitado de esa ayuda divina. El pacto obliga a Dios. A través del pacto Dios se obliga, Dios es el que se compromete, ¿no? Es un pacto siempre, los pactos de Dios con el hombre son siempre pactos de gracia, ¿no? Porque cuando el hombre transgrede el pacto aparece la misericordia divina ante la miseria, ante la manifestación de la miseria humana y su incapacidad para atenderse al pacto, surge por tanto la revelación de la misericordia y la gracia del Señor, ¿no? Y creo que el pacto es algo maravilloso. Dios es un Dios de pacto. Dios quiere a través del pacto transmitirnos la certeza, la seguridad de que su relación con nosotros va en serio y que siempre pretende a través de sus pactos proteger nuestra vida y fraguar nuestro bienestar en esta vida y por supuesto también en la futura, ¿no? El hecho de que Dios haga un pacto después de las aguas del diluvio con Noé y su familia y a través de él pues con toda la humanidad es algo tremendamente maravilloso, sobre todo hoy cuando las aguas de nuevo vemos en la televisión, ¿no?, que están amenazando grandes partes de la tierra. Hay de hecho pues países que están comprando tierra para elevar su nivel sobre el mar, grandes zonas de miles de kilómetros cuadrados en este país, en Bangladesh, están amenazadas, ¿no?, por la crecida de las aguas y se avecina, pues, según dicen los expertos en esta temática, en estas lides, pues se avecina pues un crecimiento de las aguas de los mares, ¿no?, lo cual inundaría grandes cantidades de porciones de tierra llana. Para nosotros
es algo significativo saber y consolador saber que la tierra no será de nuevo anegada como lo fue en los días de Noé. Cuando vemos estas tremendas inundaciones que están padeciendo pues prácticamente todos los continentes, cada vez con mayor frecuencia e intensidad, nos consuela saber que las aguas no serán nuestra última amenaza. Entonces, es consolador. Uno, a veces la historia del diluvio, muchos la cuestionan, pero cuando se ven estas imágenes a través de los medios de la televisión, los medios de información, ¿no?, donde países como Colombia ha tenido anegado bajo el agua a grandísimas extensiones de terreno, yo creo que muchos piensan, oiga, esto del diluvio no habrá sido más verdad de lo que antes creíamos nosotros que fue. Claro. Yo pienso que tal vez metiéndonos en el personaje de Noé, que debe haber visto el dolor de todo el contingente humano que perece en las aguas, debe haber sido algo tremendo para el continuador de la obra, el tener que seguir adelante a pesar de la visión. No es por casualidad que los turcos la llaman, tal vez por otros motivos, la montaña o el monte del dolor. Así es, y también el mismo Abraham, al subir al monte Moriah, va con una misión de mucho dolor, que es el sacrificar a su hijo. Podemos asociar que cuando Dios nos llama a subir, la renuncia a muchas cosas nos va haciendo que el dolor quede en el camino, pero hay un dolor que también va ascendiendo, porque todo llamado exige un desprendimiento muchas veces, ¿no? Indudablemente. Los montes están ahí. Sí. ¿Qué piensa usted? Pues creo que existe, ese paralelismo existe entre ambos montes. Me puedo imaginar las angustias de Noé encerrado en el arca, ¿no? Pues 150 días encerrado en el arca es mucho tiempo, pues un aire enrarecido, mucho tiempo con limitaciones de alimentos, mucho tiempo pensando seguramente al final cuándo acabará esto. Recordemos que el arca no llevaba timón, por tanto era un viaje a la aventura. Estaba plenamente confiado en la gracia y en la misericordia de Dios. Esto realmente es fe, ¿no? La fe es un viaje con Dios en un barco que el timón lo dirige el Señor, ¿no? Efectivamente, Noé tuvo que sufrir también él mismo, y sufrió también pues al ver que Dios había acabado con la humanidad, ¿no? Excepto con su familia para facilitar el nuevo comienzo. También el Moria es un monte que se asciende con mucho dolor, ¿no? Pero al final, cuando ya se baja de nuevo de esas cumbres, uno tanto Abraham como Isaac y como Noé y su familia descienden de las cumbres con inmensa gratitud porque hayan gustado la misericordia y la gracia divina. Yo creo que este es el sentimiento que debió asaltar a Noé y a sus hijos, a su familia, después de medio año de bamboleo, por así decirlo, en unas aguas bravas, un mar embravecido, y que finalmente vuelve a tener suelo firme sobre sus pies y comienza de nuevo la vida. Por tanto, no es seguramente que se preguntaría y su familia, bueno, ¿por qué nosotros? ¿Por qué no somos nosotros los que hemos perecido, sino que nosotros hemos tenido el privilegio de ser preservados de la destrucción, del juicio y de comenzar una nueva vida? A veces yo me pregunto también y le digo a los miembros de mis iglesias esta idea, ¿no? Le transmito esta idea. Al contemplar el número escaso de los miembros que forman nuestras iglesias, al contrastarlo con la multitud de personas que están en los estadios de fútbol o que andan por las calles, algunos de nuestros hermanos se quejan del pequeño número que somos, pero la verdad es que a eso hay que darle la vuelta, ¿no? Y hay que verlo desde otra perspectiva. Uno tiene que preguntarse por qué tanta gente andan por la calle ajenas por completo a los asuntos de Dios, a la gracia de Cristo, al amor divino, y yo tengo ese privilegio de estar en un lugar de culto adorando a mi Dios y escuchando su divina palabra. ¿Por qué yo? Yo me imagino que este fue el
sentimiento que embargaría a Noé y a su mujer y a sus hijos cuando descienden de aquel arca y de nuevo empiezan la vida con suelo firme debajo de los pies, ¿no? Y Abraham, pues al descender del monte, pues había constatado que no se equivocó al confiar en Dios. De hecho, Abraham cuando sube con dolor, indudablemente sabe a lo que va, pero de la lectura que nos ofrece Hebreos capítulo 11, se nos dice que él esperaba descender también con su hijo redivivo, porque creía que aún de las cenizas podía devolverlo a la vida, ¿no? Por tanto, esa fue la fe, la prueba de la fe de Abraham. Efectivamente, Abraham nunca dejó de creer que en Isaac él tendría la descendencia y que sería en Isaac, pues, la descendencia de Isaac, padre de un numeroso pueblo, ¿no? Pastor Félix, yo para terminar quisiera citar solo 2 versículos de Zacarías 8 para que usted me pueda también dar su matización, porque Yahvé de los ejércitos cela a Sión con gran celo y con gran ira lo celé. Yo he restituido a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Yahvé de los ejércitos, monte de santidad. En definitiva, el celo y la ira y la santidad, todo va a converger en un monte allí en la ciudad de la verdad. Finalmente empezamos con un monte y terminamos con un monte. Así es, yo creo que sí, yo creo que será así y que eso está todavía por venir, que esos versículos hacen referencia a la venida del Mesías, a la instauración del reino mesiánico, al milenio, y creo que ese monte de Israel, es Jerusalén, volverá a ser otra vez el centro espiritual del mundo. De hecho, en un sentido lo es, y la gran alegría de inmensa multitud de cristianos sería que la ciudad tuviera paz y que la ciudad pudiera ser, pues, objeto de visita más variada, y que porque no podemos obviar, ¿no?, que el lugar que Dios escoge para esas revelaciones especiales es la tierra de Israel y en concreto la ciudad de Jerusalén. Eso no podemos obviarlo. No podemos obviar que Jesús murió en el Gólgota. Eso tiene sus implicaciones, porque eso está relacionado con promesas divinas muy antiguas que prueban que Dios es fiel a sus promesas, ¿no? Por tanto, ese es el consuelo que se desprende de esa realidad. No obstante, también esas palabras de Jesús están ahí, como decíamos al principio, ni en este monte, ni en el vuestro, ni en Jerusalén. Adorarán a Dios, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por tanto, Dios está aquí, bueno, no voy a decir que en los montes de Madrid, porque Madrid tiene poco monte, pero sí en la meseta central de España, ¿no?, donde está ubicada Madrid. Dios está aquí con la misma intensidad que está en Jerusalén, o que estuvo en Jerusalén, pero indudablemente Jerusalén tiene sobre Madrid la gran ventaja de haber sido escogida por Dios para escenario de la realización de una historia de salvación que abarcaría a toda la humanidad. Esa es una gracia que Dios le concedió a Jerusalén, al monte de Sión, y seguramente que ese monte y esa ciudad tendrán su oportunidad. De nuevo, tal como se apunta en Romanos, los capítulos 9, 10, 11 de Romanos, y en otros muchos textos que confirman que esa posibilidad vendrá. De hecho, hablando del arca de Noé, en el arca de Noé ocurre un fenómeno interesante. Ocurre que los animales pierden su fiereza y que es posible la convivencia pacífica durante 6 meses entre los animales salvajes y el hombre. Por tanto, hay otros textos también en el profeta Isaías que hablan de esa comunión pacífica entre el buey y el león, entre el oso y el cordero, entre la serpiente y el niño de pequeño, de corta edad, de meses. Jesús gustó también en el monte de la tentación esa
convivencia con las fieras del campo. La idea es vivía con las fieras del campo, o sea que los animales perdieron su fiereza por unos instantes, al menos durante esos 40 días, y Jesús vivió entre ellos. También el hecho de Romanos capítulo 8, donde se dice que la creación misma gime a una, esperando la redención. Apunta ese texto claramente a una posibilidad, una nueva oportunidad que va a tener esta creación, este mundo, esta tierra. Porque la referencia a la creación en Romanos 8 es indudablemente a este mundo que conocemos nosotros, este mundo físico, ¿no? Entonces, todas estas ideas apuntan a que efectivamente el establecimiento de ese reino milenial que trae el Mesías, que trae Jesús, tendrá lugar, y que tendrá lugar en la historia, en el marco de la historia, tal como la vivimos hoy nosotros, y que seguramente pues sea esa Jerusalén, de nuevo el monte santo, el lugar donde muchos irán a estudiar y de donde saldrán maravillosas declaraciones, reflexiones teológicas, y que facilitarán la vida al hombre que iba en Madrid, al que iba en Nueva York, y al que iba en el sur de Asia, ¿no? O en el corazón de África, ¿no? Indudablemente esa oportunidad la esperamos, ¿no? Así que esa es una ilusión con la que yo vivo como cristiano y con la que viven pues millones de cristianos que creemos en el milenio y que creemos en la instauración de ese reino mesiánico que tanto anuncian los profetas y que no niega el Nuevo Testamento, por supuesto. Estamos al final de la entrevista, el tiempo nos corre y tiene su soberanía. Sabemos que hay un libro que usted ha escrito para completar toda esta visión. Para los que estén gustosos de acceder a él, es un libro sobre los montes del Señor. Una breve reseña, por favor, sí, para que los oyentes puedan instruirse en esto. Sí, el libro lo tituló Montes Escogidos, es el primer tomo de dos. Este primer tomo trató pues una serie, 8 montes en concreto, 8 montes del Antiguo Testamento. Como digo, son el Ararat, el Moria, el Refidín, el Sinaí, el Nebo, el Carmelo, el Horeb y el monte Gilgal. Después estoy trabajando en un segundo volumen que tratará pues también de 8 montes del Nuevo Testamento. El libro pues es autoedición y los interesados pueden conseguirlo pues a través de la Iglesia Bautista de Laci, que pastoreo en Madrid, la primera iglesia bautista, en la calle General Laci, y pues en la librería de la iglesia está el libro a la venta por el módico precio de 12 euros. Es un libro que se puede estudiar en privado, personalmente, y también en grupo, porque a cada capítulo le añado 2 baterías de preguntas. Unas son preguntas sobre el texto, para interiorizar en el conocimiento del texto, y la otra parte de la batería de preguntas tiene que ver con la actualización, o sea, la aplicación del mensaje a nosotros hoy, la aplicación espiritual. Entonces creo que el libro ha tenido su aceptación en nuestra iglesia y que puede ser también interesante para las personas que quieran conocer con mayor profundidad pues el significado, el contenido espiritual de la revelación en determinados montes de la Biblia, estos montes de Dios, como llama el Salmo 36, versículo 6. Muchísimas gracias, Pastor Félix González Moreno, y hasta la próxima, Dios mediante. Un placer, que el Señor bendiga. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. protestantedigital.com. protestantedigital.com. Estamos nuevamente tratando temas de la Biblia, temas que nos mantienen siempre con el interés mayor, y en este caso contamos con la presencia del pastor y escritor Félix González Moreno. Bien hallado, don Félix. Muchas gracias. Un placer estar de nuevo con vosotros. Bueno, sinceramente hoy tenemos un tema maravilloso para tratar, que es el tema de los montes en la Biblia. ¿Cuál sería la visión que usted le da, la perspectiva al tema de los montes en general en la palabra de Dios?
Bueno, los montes en toda la Biblia juegan un papel muy importante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De hecho, la vida de Jesús está enmarcada entre dos grandes montes. Al principio, el monte de la tentación, donde el diablo pues muestra a Jesús todos los reinos del mundo e intenta seducirlo. Al final le encontramos el monte de la ascensión, y entre uno y otro pues aparece al principio el monte de las bienaventuranzas, y al final el monte Gólgota, ese lugar donde el cielo y la tierra se acercan como en ninguna otra parte, en ningún otro momento de la historia. Entonces vemos que Jesús busca continuamente los montes como lugar de quietud para la meditación y para la oración, ¿no? También en el Antiguo Testamento pues hay una serie de montes que juegan un papel importantísimo. Encontramos el monte Ararat, el Moria, el Refidim, Sinaí, Nebo, el Carmelo, el Oreb. Aquí la geografía es muy importante, entiendo. Bueno, diferencia geográfica no debemos interpretarla en ese sentido, ¿no? Sí debemos ver tanto los montes relacionados con el Antiguo Testamento como los montes del Nuevo Testamento, esos lugares especiales donde Dios se revela, donde el que quiere encontrar a Dios tiene que esforzarse, donde se va, el monte lo que hace es cernir, cribar un poco la multitud que se acerca a Dios. Cuando Jesús en el monte de las bienaventuranzas dice que envió a la multitud y subió a un monte, lo hace no para sanar, como lo había hecho en el llano, para dar de comer, como lo hará también a las faldas de un monte no muy alto, sino lo hace para seleccionar discípulos. Ahí va a enseñar. Y la dificultad que entraña el montes Ebal y Gerizim, y una serie de montes donde tiene lugar momentos cumbres de la revelación de Dios, ¿no? Esa es la importancia. Por supuesto que nosotros no tenemos que volver hoy o ver en los montes hoy para nosotros lugares de revelación. Simplemente hablamos de los montes de la Biblia como esos lugares donde antaño se produjeron esas revelaciones maravillosas del Señor, y que como lugares geográficos y momentos históricos sí tienen mucho que decirnos a nosotros también, ¿no? Porque esas lecciones que se desarrollan en sus cumbres fueron de vital importancia, y en ese aspecto, en ese sentido, es que medito en ellos, ¿no? E intento pues sacar esas lecciones para nuestro provecho espiritual hoy. Bueno, los montes a los cuales usted se ha referido en la primera etapa son los montes que están, por ejemplo, hablamos de la ascensión, de la tentación, del Gólgota. Son montes que están por lo menos identificados dentro de la geografía de lo que hoy es el Estado de Israel. Hablamos de una altura media de 600 metros. Por ejemplo, cuando hablamos del monte Sinaí o del monte Ararat, el Sinaí estamos hablando casi 3.000 metros, exacto. Ararat estamos hablando más de 5.000 metros. 5.330. Rompen con la geografía de la Tierra Santa. Sí. Es decir, la visión de sus cumbres son prácticamente nulas desde el llano. Sin embargo, la ascensión, el Gólgota, son montes que están a tiro de piedra, es decir, se puede vislumbrar. Hay una diferencia geográfica.